un taxista que venía del aeropuerto de Tampico en la noche a la ciudad de Tampico, se encontró con un ovni que estaba parado en medio de la carretera. Un objeto volador. ¿Sí? Un objeto volador desconocido. Y él se bajó a ver y bajaron unos seres y telepáticamente le dijeron que lo invitaban a subir para dar una vuelta. Convencí a un compañero de trabajo de nombre Patricio López que fundáramos un club. Y, y en 1974 fundamos el Omniclub Internacional. Hola a todos, bienvenidos a Cabina Sobrenatural. Es un segmento de Cabina Project, Cabina Sobrenatural, en donde extraterrestres, fantasmas, duendes y otros fenómenos se hacen presentes por medio de relatos que compartimos con todos ustedes. Hoy estamos de manteles largos, ya he tenido varias pláticas con él, he visto sus conferencias y hoy tengo el honor de presentarles al señor Jerónimo Flores. Muchas gracias por la presentación. Un saludo a toda la gente que nos esté observando. Y pues si tienes alguna pregunta. Claro que sí. Lo primero que quisiera que nos cuentes de dónde comienza esta curiosidad. En la presentación, bueno, más que yo soy seguidor suyo, más que todo por el fenómeno OVNI y OVNI extraterrestre, ¿verdad? Y me gustaría saber cuándo comienza esa curiosidad o la necesidad de empezar a estudiar el fenómeno, recopilar relatos, recopilar información, ir a conocer a posibles contactados y todo esta materia que ha compartido a través de todos estos años, don Jerónimo. Con todo gusto. Mira, hay varias cosas, hay varios factores que influyeron en que me interesara en el fenómeno ovni. Por ejemplo, yo recuerdo, en esa época, mi papá trabajaba en una empresa y lo habían cambiado a la ciudad de Tampico. Yo era tan pequeño que todavía no sabía leer y escribir en ese momento, para que tengas una idea, ni siquiera había ido al kinder todavía. Ah, ok. O sea, era muy pequeño, no sé si tenía 3 años, 4 años, no sé. Ahora tal vez entran más jovencitos al kinder, pero en esa época no era así. La cuestión, aclaro todo eso porque un día en la mañana estaba mi mamá, mi papá y estaba yo, todavía no nacían mis hermanos, y entonces mi papá le dice a mi mamá, mira lo que pasó, un taxista que venía del aeropuerto de Tampico en la noche a la ciudad de Tampico, se encontró con un ovni que estaba parado en medio de la carretera. Un objeto volador. ¿Sí? Un objeto volador desconocido. Y él se bajó a ver y bajaron unos seres y telepáticamente le dijeron que lo invitaban a subir para dar una vuelta. Nada más que él no quiso subir, ¿verdad? Tuvo miedo de que no lo regresaran. Y entonces el ovni se fue. Y él se fue directo a la estación de policía. Y como suele suceder, en toda estación de policía hay reporteros, ¿verdad? Y entonces sacaron la historia de ese señor en el Sol de Tampico, por ejemplo. En el Sol de Tampico me he encontrado, investigando por ahí, muchas noticias de De avistamientos avistamientos. en Sí. Tampico, Tamaulipas. Y te estoy hablando que esto pudo haber ocurrido como en el 52, 50, 51, por ahí, más o menos. Yo nací en el 47. Entonces, eh, se fue mi papá al trabajo y yo le decía a mi mamá, a ver, vuélvemelo a leer, porque yo no sabía leer, entonces ella me lo leía y entonces
eso me impresionó mucho. Cuando llegó mi papá del trabajo, le dije, papá, quiero que me lleves con este señor, quiero hablar con él. ¿Pero qué le vas a decir? Yo sé, tú llévame con él. Obviamente que me dijo que sí, pero nunca me llevó, ¿verdad? Yo le insistía, oye, papá, no hemos ido con el señor, después, y que no sé qué, y nunca fuimos. En ese momento, yo, a pesar de la edad que tenía, me dije a mí mismo, cuando yo sea grande, voy a investigar esto. Y así fue. Cuando yo tenía entre los 14 a los 16 años, todo lo que salía en el periódico, El Porvenir, El Norte, etcétera, de ovni, no importaba dónde sucediera, yo lo recortaba y lo pegaba. Fui haciendo un álbum. Algunas cosas todavía las conservo, otras ya se perdieron. Noticias de Brasil, de Chile, de México, etcétera. Y, y luego yo hablaba con mis amigos del tema y sí les interesaba, pero no, yo notaba que después de hablar 15 minutos del tema ya andaban hablando de otra cosa y ya no les interesaba. Y yo me sentía con mucha hambre de saber, ¿verdad? Y, pero yo me daba cuenta que mis amigos no tenían la misma pasión que yo tenía por el tema. Entonces, cuando yo seguí, te digo, recolectando información, inclusive cuando yo entré a una compañía a trabajar a los 19 años, al poco tiempo ya era famoso porque me gustaba el tema de los ovnis. Ok. Entonces había personal en esa compañía que eran auditores y que cuando viajaban los mandaban a auditar otras sucursales, pues allá compraban periódicos. Entonces muchos de ellos me traían noticias de Chihuahua, de Tabasco, con los periódicos, mira, saqué, me encontré esto y te lo traje, así. Y yo seguía haciendo mi colección, ¿verdad? Sí, hay una buena documentación aquí en los diarios. De hecho, hay un libro que se llama Los ovnis y la aviación mexicana, Sí. de donde reportan gente que está en radar y pilotos, objetos voladores, dice, pasan platillos y Mm, pasan en forma de cilindros y pasan esto y pues tienen que reportarlo, ¿verdad? sí, Porque se supone que los vuelos comerciales o sí, puede estar en riesgo. sí, 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 claro, tienen que tener un control, más que nada. sí, y entonces después de eso, ya cuando yo tenía 24 años, convencí a un compañero de trabajo de nombre Patricio López que fundáramos un club. Y, y en 1974 eh, fundamos el Omniclub Internacional, Omni Club Internacional. así se llamaba. Eh, si alguien preguntaba, ¿y por qué internacional? Porque la idea era comunicarnos con investigadores de otros países. De hecho era por carta, porque no había Sí, internet ni sí, nada claro. de eso. Entonces, eh, en ese momento traíamos todo el entusiasmo del mundo, pero no había muchos fondos, ¿verdad? Y un día, hojeando yo el periódico, veo, en esa época salía una columna en el periódico, en cierta página, que ponían a las personas que habían viajado o que habían llegado a Monterrey en un viaje internacional. Y entonces veo el nombre de Noé Guerra Flores. Era una persona que venía de Los Ángeles de un congreso de ovnis. De Así Los lo Ángeles, pusieron. California. Sí, había llegado a Monterrey. Había ido exclusivamente al congreso. Entonces, por medio del directorio lo empecé a buscar. Encontré su nombre y ahí venía la dirección y el teléfono. Y él tenía una oficina en la calle Juan Ignacio Ramón y no me acuerdo si era Zaragoza o algo así, pero estaba muy céntrico. Entonces
fui a buscarlo y hablamos y le gustó la idea. Dijo, vénganse aquí, yo pongo el lugar. Él, su lugar era un instituto de parapsicología. Parapsicología. Daba clases de parapsicología. Iba mucha gente ahí con él, pero mucha gente. Y entonces estuvimos ahí reuniéndonos durante como un año y medio. Luego conseguimos fondos y nos trasladamos al condominio del norte, el piso 23. Ahí ya rentábamos y empezó a llegar gente como le llamábamos socios, ¿verdad? Se cobraba una cuota que no era muy grande, mensual. Eso servía pues para ayudar a pagar la renta y luego después ya teníamos un teléfono y luego la misma gente nos empezó a traer donativos, haz de cuenta un pizarrón, una silla, una mesa y al rato ya estábamos con todo el equipo, ¿no? Y ahí empezó la verdadera investigación, ahí empezamos a aprender a investigar entre todos. No teníamos un manual, no sabíamos todo. Había cosas que leíamos en libros, que nos orientaban. En ese momento, sobre todo en principios de los 70, tú le podías creer a cualquiera que había visto un ovni. Pero que alguien dijera, yo soy contactado y me subí a la nave, así como que ya se salía un poco del contexto, ¿no? Porque había ese estigma, ¿me entiendes? Entonces, entró al grupo un contactado que fue muy famoso aquí en Monterrey, que en paz descanse, don Rolando Quiroga Valero. Tiene un libro. Un libro. Sí, que muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir. Estaba viendo que creo que la última edición lo tenía la Universidad Autónoma de Nuevo León y había personas en el foro que lo querían conseguir. Sí. De en hecho, un blog de como en el 2004, por ahí. Hay gente que me ha mandado mensajes que si les puedo conseguir el libro de Rolando. Y he ido a muchos libros usados, a muchos lugares donde venden libros usados, no lo he podido encontrar. Yo tengo uno que él me autografió inclusive, porque yo conocí a Rolando en el 74 y nos hicimos muy amigos. En un principio me interesaba comprobar que realmente era un contactado, pero eso me llevó a los dos a tener una mejor relación y luego después a conocer a su familia. Él vivía en la Vista Hermosa, conocí a sus hijas, conocí a su esposa y luego lo que sí me asombró, porque yo una vez le dije, oye Rolando, ya con confianza, ¿verdad? Le dije, ¿por qué no le dices a ellos que también me visiten a mí? Dijo, no, mira, no puedo hacer eso porque ellos escogen a la gente, no tú los escoges. Bueno, una de las preguntas más fuertes sobre los contactados es, ¿qué tiene de especial un contactado para que lo elijan seres de otra dimensión, otro planeta o de otro Te lugar voy a que no decir, sabemos cuál? hay dos cosas, ahora lo sé, hay dos cosas muy importantes. Una, puede ser el factor de sangre, o sea, les encantan los RH negativos, que es un tipo de factor en la sangre muy raro. Esto lo voy a guardar directamente para mi padre porque mi padre es RH negativo. Ok. Y se batalla mucho para conseguir esa sangre cuando Exacto. hay una cirugía y es muy... Por eso cuando él cae de donador le extraen lo más que puede porque es muy difícil. Sí, de hecho mi esposa también es RH negativo. Ok. Sí. Y bueno, la segunda cosa es que a lo mejor uno no lo sabe, aún en su propia familia,
pero ellos siguen un linaje, ¿me entiendes? Haz de cuenta, agarran a un miembro de la familia que pudo haber sido tu tatarabuelo, por decir algo, se lo llevaron, hicieron algo con él, se casó, tuvo hijos, luego agarraron uno de los hijos también, y luego estos hijos tuvieron hijos y agarraron a otro. Van siguiendo un linaje de una familia. Interrumpiéndolo un poquito, un dato. La sangre RH negativa no es fácil de heredar. Y lo digo, Mm. mi padre es el tipo de sangre que él lleva, pero nadie, pues somos los dos hermanos. Es, ninguno de los dos tiene ese tipo de sangre. Y sí, había escuchado por ahí que es muy difícil que se traspase a un Sí, es descendiente. difícil, de hecho, te voy a poner un ejemplo. Yo no soy RH negativo, entonces cuando mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, eh, le tuvieron que poner una inyección que nada más funcionaba con las primerizas. O sea, si Ok. ya habían tenido un hijo antes, ya no jalaba. Así era en los 70, ahora a lo mejor hay otra cosa. Y le dieron una credencial especial que todavía tiene y usa en la cartera que dice soy RH negativo, ta, 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 ta. Por si un día le pasa algo y tiene que ir a un hospital, que sepan que es RH negativo. Entonces, con esa inyección, lo que pasaba era, anteriormente lo que hacían, cuando no estaba tan avanzada la ciencia, era tratar de salvar al producto ya que nació, y la única manera que se les ocurría era sacarle sangre por un lado, porque traía RH negativo, y si el padre no era RH negativo había un choque. Entonces le metían sangre por otro lado y le sacaban sangre por el otro lado. Qué curiosidad. Sí. Después, con esa inyección, se arregló. Nació mi hijo, pues bien, de salud y todo, ¿verdad? Ella también, bien. Pero, y después tuvimos más hijos y no recuerdo que le pusieran en el segundo y tercer hijo una inyección. No sé, a lo mejor sí se lo hicieron, no me acuerdo. Pero eh, eso tiene mucho que ver, y también el linaje, aunque no seas RH negativo, pero si un antepasado tuyo tuvo una experiencia, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, lo más seguro es que alguien de la familia, porque generalmente escogen a uno, nada más, puede haber 5 descendientes y agarran a uno, no a todos. Y luego esos te van a crecer, se van a casar, y muchos les pasa desde que son niños, ¿sí? Esos que son niños o niñas, también hay, pues son los que ven monstruos, a veces en su recámara, van con el papá y la mamá en la noche, y papá, es que hay un monstruo allá. No, los monstruos no existen. Fantasmas, Sí. amigos Lo que pasa es imaginarios. que es un gris que está ahí metido, ¿me entiendes? Que va Ah, en ok, la ok. visita. Viéndolo por el lado de Sí, la sí, así es. ufología. Entonces, el asunto es ese. Hasta donde yo sé y entiendo, es así las cosas. Pero volviendo al tema, como te digo, eh, volviendo a lo de Rolando, eh, él supuestamente contactaba con unos seres de Pléyades. Uno creo que se llamaba, bueno, se me escapa el nombre ahorita, no era Star, tenía otro nombre. Era con el que principalmente contactaba, pero había otros. Todos eran como nosotros, había unos de pelo negro, otros de pelo rubio, otros de pelo café, o sea, Humanos, humanos totalmente, humanoides sí, de piel clara. de piel clara, pero no eran los nórdicos. Ah, ok, porque esos sí son muy mencionados. Hasta allá por la zona del silencio, Ajá. que tiene esta zona
tiene pues muchas peculiaridades que dicen que de repente se les quedaban los carros o caminaban por ahí y veían unos altotes grandes tipo nórdicos que no Mira, sabían ni de dónde venían. yo estuve en la zona del silencio en unas 4 o 5 ocasiones, en diferentes épocas. Y te voy a decir, porque hace poco estaba viendo por ahí un programa de alguien, ¿verdad? No voy a decir nombres, que estaba hablando de ese tema. Y dijo cosas que eran verdad, pero dijo otras cosas que Nada que ver con... nada que ver. Te voy a poner un ejemplo de lo que no sucede. Esa persona dijo, y si tú le hablas a otro, el otro no te va a oír. ¿Verdad? Eso es una mentira. ¿Verdad? Yo siento como que él no ha ido a la zona del silencio y no sabe. Lo que sucede ahí se llama zona del silencio porque las ondas de radio no entran a veces, No llegan ahí. no llegan. Ese lugar, pero te voy a decir una cosa, haz de cuenta que lo que hace que esté en silencio es como un vértice que se mueve. Imagínate un remolino de energía. ¿Por qué? Yo te digo porque fui varias veces, estuve 1 o 2 semanas en el lugar, llevábamos radios walkie-talkie, radios en el carro, etcétera, y a veces quedaban muy bien y a veces no. Después volvíamos a ir a ese lugar donde no jaló la primera vez el radio ni el walkie-talkie y ya funcionaba ahí. Pero ibas a otro lugar de la zona y ahí no funcionaban. O sea, pues digo que se mueve. También hay como magnetismo. De hecho, me tocó ver una vez en un hormiguero, estaba un hormiguero de esas hormigas rojas y le pusieron un imán y se pegaban las piedritas del hormiguero. Las que sacan las hormigas. Ajá. Se pegaban. O sea, hay algo ahí Hay algo que las magnético. carga de energía para que se pueda Y atraer. claro que se ven luces. De hecho, hay una leyenda que le dicen el carro banda. Y que mucha gente también cree que, es que banda era un ladrón. Era un forajido que asaltaba a la gente y que no sé qué, y han hecho todas unas historias, lo cual todo eso no es cierto, ¿verdad? La verdad es esa zona, junto con otras zonas, eran algodoneras, eran zonas que en esa época, en los años 20, 30, había mucho algodón, Torreón también, todo eso. Entonces levantaban muchas cosechas y se vendía también en Estados Unidos el algodón. Entonces el gobierno mexicano empezó a ayudar a los agricultores dándoles créditos con tractores Okay. de aquella época. ¿Ya? Entonces, la gente estaba acostumbrada a arar con una yunta de bueyes, con unos caballos. De repente vieron esos tractores que traían orugas, como los tanques de guerra, Ajá. y que traían faros para ver en la noche. Y entonces a esas orugas le dijeron bandas, como las ligas. Nosotros aquí le llamamos una liga así, liga. Vamos a jugar ligazos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando eras niño. Pero en otras zonas les dicen bandas, no les dicen ligas. Entonces les decían el carro banda porque veían las orugas. Y aparte de ese carro, o sea, el tractor se podía subir a una loma. Y entonces veían la luz ahí arriba y decían, ahí anda el carro banda. Y eso se fue pasando por generaciones.
Y la gente que vive ahí, muchos piensan, y más la gente de afuera que no sabe, que el carro banda era un bandido, lo cual no es cierto. Ah, ok, ya Quedó desmentimos. claro, ¿verdad? Ya quedó claro. Y te digo, así es. Y entonces, pero volviendo a Rolando, nomás para cerrar ese punto, porque esto es importante, el ser le dijo que tenía que inventar un aparato para purificar el agua, porque en un futuro iba a haber escasez de agua y la poca agua que iba a haber iba a estar contaminada. Entonces él, pues ahí le dijo, si te atoras, me preguntas. Yo te voy a decir, pero yo no lo voy a hacer, lo vas a hacer tú. Entonces, bueno, pues él se puso ahí. Cuando se atoraba, pues contactaba con el cel y le decía, oye, aquí, ¿para dónde le muevo? ¿Cómo le hago? ¿Qué? Ah, pues dale por acá. Pero no le daban el plano completo, ¿me entiendes? Total, hizo un aparato muy simple y a la vez muy complicado. Haz de cuenta, imagínate una caja de acrílico, una tapa aquí, otra aquí, otra aquí y otra abajo. Y adentro, pelotitas de ping-pong o algo parecido a las pelotas de ping-pong. Eran redondas, blancas, con imanes. Cada una tenía varios imanes, uno de un lado y otro de otro, y así. Entonces, él decía que esta parte de abajo es positiva y esta parte de arriba, si tú lo volteabas, es negativa. Eh, la esposa de él se enfermó de un problema de osteoporosis y casi siempre estaba en cama. Yo cuando iba a la oficina de él, pues había una puerta y se podía ver la recámara y la señora acostada, siempre, a la hora que fuera. Y entonces, eh, Rolando lo que hacía era, en un vaso de plástico, no tenía que ser de vidrio, le ponía agua, pero le ponía el aparato. Y esa agua se la daba a beber. Entonces, Una pregunta, ¿el aparato se tenía que conectar a la no, corriente? no, No. no, no, no lo, Así como era, lo era construyó, era... inalámbrico, como quien dice. Sí, bueno, a Nikola Tesla le dijeron loco cuando quería hacer la corriente alterna. Le dijeron loco también cuando quería hacer electricidad inalámbrica y ahorita tenemos el Wi-Fi Sí, son cosas que pueden ser sí, posibles. entonces ponía el aparatito ese así y luego arriba el vaso de plástico lleno de agua, lo dejaba unos minutos. De hecho, eh, en esa época yo fumaba Raleigh, no, Marlboro, pero yo fumaba primero Raleigh y luego pasé a Marlboro. Entonces un día me dijo, pon un cigarro ahí y puse un cigarro de Marlboro. Pasaron unos 10 minutos, dijo, ahora fúmatelo. Y el Marlboro es fuerte. Y entonces ya estaba bien suavecito el tabaco, ¿verdad? Era como si estuvieras fumando un Raleigh, por decirte algo. Y él hacía pruebas con vino, inclusive, con vino, ponía un vaso de vino ahí para que el vino se mejorara, vamos a decir, agarrara otro sabor. Cosas así. Pero lo más impactante no fue eso, lo más impactante fue que un día que llegué, la señora ya no estaba en cama. Entonces yo le dije, oye, ¿dónde está tu esposa? Me dijo, pues anda con mis hijas comprando un mandado. Dije, ¿pero cómo? Sí, ya se curó. ¿Y cómo se curó? No, pues por el agua que le estoy dando. El agua El agua con ese aparato. Entonces, ya después ya la veía, hola, hola, ¿cómo estás? Y platicábamos, ¿verdad? Y luego lo más impresionante, me tocó viajar junto con él, ¿verdad? De repente íbamos a Estados Unidos a dar conferencias o a Chihuahua, a otros lugares, ¿no? Él hablaba de su contacto, yo hablaba de los ovnis en general.
y llevaba los aparatos para vender. ¿Sí? Y a veces le vendía dentro de la gente que yo conocía en Monterrey. eh, Había gente que le compraba un aparato, pero no para ellos, era para su abuelita, no para ellos. La abuelita no sabía nada de ovni, no sabía nada de Rolando, y se lo ponía en las rodillas porque tenía problemas en las rodillas, la abuelita, y se curaba. Entonces yo les preguntaba, oye, ¿cómo le fue con tu abuelita? No, está encantada de la vida con el aparato, ¿sí? Entonces yo me daba cuenta que gente que no sabía del tema, que nada tenía que ser, que su gestión o que se curaban, ¿me entiendes? Eh, o sea que el aparato sí funcionaba. Este, Desafortunadamente, pues llegó un momento en que él murió. Primero murió su esposa, después, y luego murió él. Este, pero dejó su legado, ¿verdad? Creo que uno de sus sobrinos, no, de sus nietos, perdón, eh, empezó a como a construir esos aparatos o algo así, algo me dijeron, ¿verdad? Pero no, no me consta totalmente. Este, Él era pintor también, tenía unos cuadros muy, muy bonitos y aparte, ¿cómo te dijera? Te voy a poner un ejemplo. Eh, un Quijote volando en un caballo hacia el cielo, pero así enorme, ¿no? Este, Era una manera de decir, así como el Quijote se enfrentó contra los, ¿cómo se llaman? Los molinos. Los molinos, cuando tocas el tema de los ovnis y esto, hay mucha gente que no lo cree, que estás loco. Entonces eres un Quijote que va hacia arriba y no importa, como le dijo el Quijote a Sancho Panza, oye, es que está pasando esto, los perros ladran, ¿verdad? Entonces dice, es que vamos caminando, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo. Entonces, así sucede. Y, y el fenómeno ovni en sí, ya cambiando un poquito el tema, pues tiene muchas cosas, es muy complejo, no es tan simple como ver ovnis y ya, o fotografiarlos o grabarlos, no. Es, O estar toda la noche pegado al cielo sí, para ver qué o se... sea, no digo que sea una mala idea, yo lo he hecho también, pero en realidad eso, porque no te estás preguntando por qué está ahí, o por qué están ahí. Eso es lo importante. O sea, más que una foto, un video. Eh, y aparte, lo que son capaces de hacer los tripulantes de las naves con su tecnología es de, como de magia, es de cuenta. Para nosotros, cuando una persona es sacada de su lecho, en su casa, en su cuarto, que está todo cerrado, y de repente llegaron unos seres y vente, te vamos a subir a la nave, y les preguntas, ¿y cómo entraron los seres? No, pues no sé. ¿Y cómo te sacaron a ti? Por la pared. Entonces tú te quedas, tu lógica dice, no, la pared es sólida, no pueden meterte aquí, ¿verdad? Pues de alguna manera ellos haz de cuenta que hacen que se abra Manipulación de la materia. de la materia y por ahí salen y por ahí se devuelven, ¿sí? Entonces, lo que ellos tienen de tecnología nos parece, si lo llegaras a ver, hacer magia, pero en realidad es tecnología, ¿sí? Y otras cosas que son capaces de hacer. Ahora, cambiando un poquito el tema, para que no se nos vaya el tiempo, Sí, no se preocupe. quiero hablar algo de paranormal que me pasó el año pasado. ¿Experiencia paranormal dentro de lo extraterrestre o...? No, dentro de los fantasmas. Ok. Eh,
No que sea la primera vez que me sucede, me habían sucedido otros casos, pero eh, vamos a decir con fantasmas más transparentes, cosas así. Un día, eran las 11:30 de la mañana, de mi casa, yo vivo por la calle Zacatecas, iba caminando y llegué a una tortillería que se llama Zacatecas, está en San Nicolás. Compré las tortillas y cuando iba saliendo iba llegando una persona en una moto. La moto era blanca, totalmente. No era una Harley Davidson, era otro tipo de moto más moderna. Yo pensé que era china o japonesa. Más deportiva. Sí. No tanto deportiva, sino me pareció ver que traía un tablero así como medio computarizado, así. Ah, ok. Digital. El tipo vestía todo de blanco, era un solo traje, como un overol, pero pegado al cuerpo, pantalón y la parte de aquí, Una sola pieza. una sola pieza, traía una franja azul aquí, azul celeste y otra aquí. El casco era blanco también y la parte del frente era como, la visera era como un espejo. Si yo quisiera ver, me reflejaría en ella. Pero antes de seguir adelante, voy a explicar un poco el contexto. Resulta que durante, ¿qué será? Unos entre 12 y 15 años, me corté el cabello con un peluquero. Ese peluquero rentaba una casa, vivía en ella, pero al frente, en una habitación del frente, ahí tenía su lugar para trabajar. De repente le aumentaban la renta o algo, después de varios años, y entonces él me decía, oye, dame tu teléfono, me voy a cambiar, pero todavía no sé a dónde, porque ando viendo varias casas. Y luego ya me hablaba y me decía, ¿sabes qué? Me cambié en tal lugar, pero todo era más o menos en la misma zona, sin salirse a una colonia muy lejana. Y yo iba allí y me cortaba el pelo. Así al menos lo que a mí me tocó ver fue 3 veces, de una colonia a otra colonia y luego a otra colonia, que curiosamente está cerca de la tortillería, ¿sí? Allí fue el último lugar. Un día me dijo, oye, posiblemente me voy a ir de aquí porque ya me subieron la renta. Cada vez que llegaba enero, pues ya sabes, te lo van subiendo. Dijo, y voy a buscar otro lugar. Ah, sí. Y traía una libreta y me dijo, dame tu teléfono. Y ahí tenía varios clientes. Durante todo ese tiempo que estuve viendo que me lo cortara él, eh, él me hablaba de que cuando era más joven, había comprado 2 terrenos allá por pesquería, que eran muy grandes y que ahora ya andaban fraccionamientos interesados en comprarlo y que no sé qué, y que valían millones. Entonces yo le decía, pues vende uno, güey, vende uno y hasta te compras una casa. No, es que todavía no, y que no sé qué. Total así. Pero esa tercera vez me pidió el teléfono, pero nunca me habló, nunca me habló. Y a pesar de que yo le pregunté a gente que también se iba a cortar el cabello ahí, oye, y fulano de tal, eh, ¿dónde quedó? ¿Dónde puso el negocio? No, pues no sé, no, nadie sabía nada. Bueno, total, ya una vez ese contexto, eh, cuando salgo de la tortillería y está la moto y está ese fulano sentado ahí con su casco todo blanco, todo reluciente, te cuenta que todo era nuevo, botas blancas, todo blanco. Paso por enfrente de él y de repente oigo una voz que me dice, uy, ya no saludas.
así. Entonces yo volteo y le digo, pues ¿cómo te voy a saludar si no te veo la cara? Entonces quité el casco y me quedo asombrado porque era el peluquero. Pero ¿sabes qué? Ese peluquero podía haber tenido entre, yo creo que fácil andaba entre los 60 años. Ok. Y ese que estaba viendo tenía como unos 35. Como no pasó el tiempo. No, como estaba más joven. Ajá, ¿Me sí, sí, entiendes? sí. Y estaba más delgado, porque el peluquero era medio panzoncito, ¿verdad? Este, y yo me quedo asombrado así de que, como le hizo este, ¿verdad? Entonces, platicando así y a la vez pensando, yo digo, ya sé, este vendió los terrenos, se ha de haber hecho una liposucción, se ha de haber hecho cirugía en la cara, porque no tenía ni una arruga, traía otro corte de cabello, todo diferente, pero era él. Entonces, estábamos platicando así como estamos tú y yo. Y eran las 11:30 de la mañana, te digo, a pleno sol. Entonces le digo, oye, ¿y ahora dónde estás? Porque nunca me hablaste. Me asombró lo que me contestó porque me dijo, todavía ando buscando un lugar. Ya habían pasado como 4 años. Obviamente eh, pensé en decirle, oye, ¿y qué hiciste en estos 4 años? O sea, ¿cómo sobreviviste o qué? Pero yo mismo me contesté y dije, pues vendió los terrenos. Trae dinerito, pues no trabajó, en fin. Y eso fue lo que me imaginé. Yo hice mi película, ¿verdad? Y entonces dice, no, yo te llamo, cuando encuentre el lugar, yo te llamo. Ok. Pero yo estaba más que todo sorprendido porque había cambiado bastante, pero era él, ¿me entiendes? Eran sus rasgos y todo. Entonces, me voy y ya. Pasan los meses. Y un día estaba en el mercadito, donde yo me pongo todos los martes, y llegó una persona, y yo estaba con unos compañeros que también son vendedores de ahí del mercadito, y estábamos juntos porque ya había aplanado el sol y a veces pega de cierta manera que aunque traigas un toldo te está molestando. Entonces nos fuimos a un lugarcito que había un techito, pero ahí cerquita pues están pajareando el negocio, ¿verdad? Y en eso llega una persona y dice, yo los conozco a todos, así. Y, tú eres fulano y tú eres sutano. Algunos de ellos como que lo conocían, pero yo el cuate ese nunca lo había visto. Y entonces él me dice, yo te conozco a ti. Digo, ¿a mí de dónde me conoces? Porque yo no te conozco a ti. Dice, pues tú ibas a la peluquería. Digo, sí. Y sí recordé que él era muy dado a los viernes en la tarde o los sábados a hacer una carnita asada y unas cheves ahí con sus amigos, ¿verdad? Y este cuate era uno de los que iban. Entonces digo, sí. Y le digo, oye, por cierto, ¿dónde quedó este hombre? ¿En dónde está? El peluquero. Dice, murió hace 4 años. Y a mí nomás lo que se me ocurrió decir, acabo de dar un paso más allá. Claro, él no me entendió ni los que estaban ahí, ¿verdad? Porque decía eso. Pero hasta después anduve ahí preguntándole a otras personas, ¿verdad? También, oye, no. Hasta que hubo otro que me dijo, no, sí, sí se murió. Canijo. Y, pero yo hablé con él. Y este cuate traía una moto blanca. O sea, un fantasma en moto. O sea, es algo muy raro, ¿no? Y más joven. Curiosamente, antes de venir aquí contigo, estaba viendo
un programa ahí de un señor que había muerto y había ido al cielo. Y él decía que luego lo revivieron, ¿verdad? Y regresó. Pero lo que él vio fue que sus familiares que se encontró allá, todos eran jóvenes, se veían jóvenes. No, haz de cuenta, si era su abuelita, a la abuelita la vio, pero cuando era joven, no cuando estaba viejita ya. Entonces, a su mamá, a su papá, etcétera. Entonces, cuando dijo eso, yo me quedé pensando, pues es lo que yo vi, es lo que vi, este cuate ya venía rejuvenecido. Ahora, yo me pregunté después, ¿verdad? Ya cuando sabía todo cómo estaba, dije, bueno, ¿y cuál era la idea que viniera conmigo? No me dio un mensaje así de nada, ¿me entiendes? Quería saludarme nada más, le dieron permiso de venir, o qué onda. Y esa es una experiencia que ocurrió en el 2024, casi Reciente. cuando me pasó fue tal vez en el mes de mayo, por decir algo, porque me acuerdo que hacía mucho sol, pero cuando me enteré de la muerte fue como entre noviembre y diciembre del 24, ¿sí? Y, y pues te quedas pensando el por qué, o sea, y como te digo, no era una cosa que estuviera transparente o que le faltara algo, no, 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 O sea, era traía, como hasta los guantes los traía blancos, humo, o sea, sí, como humito, una neblina, así que veas así, ¿qué es esto? Como en muchos sí, relatos, sino era alguien que se podía decir de constitución de carne y hueso, ujú. palpable, que lo podías saludar, lo Sí, podías lo ver y saludé de hecho, cuando se quitó el casco y me dijo, soy yo, y yo dije, ¿qué tal? Nos saludamos, y sentí su mano, traía un guante, bueno, traía los guantes blancos y me saludó con sus guantes, no se lo quitó. Y y me quedé sorprendido, ¿no? de esa experiencia. Me habían pasado otras cosas antes, pero de otra forma, no así, ¿me entiendes? entre las cosas que le quiero preguntar, Jerónimo, Ajá. ¿cuál fue con el Club OVNI Internacional? Ujú. ¿Cuál fue alguno de los casos más impactantes que llegaron a investigar o que conocieron o que o que lo tuvieron por ahí en su sala de investigación? Bueno, hubo varios casos interesantes. Sobre todo en ese momento lo que más se buscaba eran evidencias, o sea, fotografías, etcétera. Pero hubo un caso de un señor eh, que, nos, que fue al club y nos platicó eh, que él venía por Mamulique, La cuesta. en la cuesta de Mamulique, solo, manejando en la noche, y si de repente sentí que levantaban la parte de atrás del carro, que se levantaba la parte de atrás, como si fueran dos llantas, haz de cuenta. Y dice, yo lo primero que pensé fue que me iba a dar un ataque cardíaco o algo, dice. Y no, pues me di cuenta que pues, yo no me sentía mal, ni mareado, ni dolores, pero yo sentía que el carro estaba levantado. Y entonces, pues me asomo, bajo la ventanilla y me asomo y había una lucesota arriba del carro como que lo estaban jalando, ¿no? Dice, de repente, ya, el carro cayó, siguió su camino, la luz se fue. Ese fue uno de los casos así más interesantes y diferentes. Por otro lado, en esa época tuvimos un contacto con una persona que utilizaba medicina extraterrestre. ¿Medicina extraterrestre? ¿Sí? Supuestamente ellos le daban la medicina y ella la vendía. ¿Sí? Eh, y tenía doctores con ella. Y
Y uno de los doctores fue ahí con nosotros, porque quería que nosotros distribuyéramos el producto y le dijimos que no, ¿verdad? Que no, que nosotros no nos metíamos con la salud de nada, ¿verdad? Pero así estuvo mucho tiempo. Este, inclusive hubo médicos, sobre todo algunos que usaban más plantas o cosas para curar, medicinas alternativas, que empezaron a asociarse con ese tipo de doctores que podían hacer eso. También recuerdo anécdotas curiosas, chistosas, inclusive. Una vez estábamos en una plática de, no me acuerdo si era Pedro Ferriz o un señor de esos, ¿verdad? De la vieja guardia. Y, y de repente dijo, en medio de la charla, y aquí hay un extraterrestre también. Y todos nos quedamos así. Y el que estaba al lado mío, que era un amigo mío, se levantó y dijo, ya me voy porque ya me descubrieron. Y se salió, ¿entiendes? Y yo no me aguanté la risa, la verdad, no me aguanté la risa. Y entonces, y así pasaban muchos detalles curiosos, ¿verdad? Eh, eh, había, una vez pasó algo también dentro del club, algo muy raro. Haz de cuenta que estábamos, tal vez ya se había acabado la reunión, pero siempre se quedaban grupitos platicando, y entre ellos estaba yo. Y había lámparas así, que alusaban, luz blanca, y de repente veo yo en la pared, hace cuenta así, estaba una persona platicando y aquí estaba un círculo rojo. Como de la nada. Sí, de la nada estaba un círculo rojo así, como si una linterna que tuviera una cubierta de plástico rojo estuviera proyectando una luz roja. Pero no había nada de linterna, ni había ningún reflejo, nada, ¿sí? Y le pasaba la mano así, ¿verdad? Para ver si te iluminaba aquí, y no te iluminaba, nada más estaba en la pared, no se movía ni para allá ni para acá. Y ahí estuvimos todos amontonados viendo y tomando fotos y todo, y de repente desapareció, pero nunca se movió del lugar. O sea, ¿qué fue? ¿Quién sabe? ¿Sí? Eh, pero te digo, sí. Y también ya después, años después, en otro club, que estuve también 20 años ahí, pasó también uno de los casos más, vamos a decir, más fuera de lo común. Y no me refiero a los extraterrestres, sino a las personas. Resulta que papá y mamá, por decirlo de esa manera, un matrimonio fue a vernos al club para decirnos que su hijo eh, se quería suicidar para irse a otro planeta con los extraterrestres. Entonces, pues lo que dijimos fue, pues tráigalo para platicar con él, ¿verdad? Porque ya existen sectas que Sí, entonces orillan hacer esas esas cosas. cosas. Entonces llegó el muchachito, era un adolescente tal vez de 18, 19 años, y yo le decía, si tú te suicidas, tus papás van a sufrir mucho, ¿verdad? Y decía, no, es que yo no necesito a mis padres, no los necesito. Pero ¿cómo dices eso? Si ellos están haciendo todo por ti, era hijo único, el chavo ese. Y por más que le decía de que no era la manera de contactar con los seres, ¿verdad? Que había otras formas sin quitarte la vida, que eso estaba mal, ¿verdad? Visto por cualquier inteligencia, ¿verdad? No, pues el cuate
Total, lo llevaron como 3, 4 veces. No solamente yo platiqué con él, en el grupo había una psicóloga y esa psicóloga, más preparada que yo en la cuestión de la mente humana, habló con él y trató de convencerlo. Pero él siempre se negaba. 3 veces y luego ya no fueron. Y ya no supe cómo terminó la historia. Pero a veces, sin que busques tú las cosas, llegan a ti cosas que nada tienen que ver aparentemente con el fenómeno, pero sí cómo afecta a las personas en ocasiones, ¿verdad? Mal dirigido, ¿verdad? Y por eso hay que tener mucho cuidado. Si les soy sincero, cuando tenía la página de Ufología Monterrey, sí escribían muchas personas que me estaban viendo como un tipo mesías, profeta, y yo nada más divulgaba temas. Yo no me considero investigador. Yo, en México pasó esto, en Brasil esto, aquí tenemos un documento de Rusia, con noticias de la ufología, pero había personas que yo sentía que ya me estaban viendo como un líder, alguien a seguir, y oye, es que yo soñé esto, este, ¿qué me puedes recomendar? Y yo, pues no sé qué recomendarte, o sea, o, o ¿sabes qué? Yo siento que me están visitando y esto, y yo, pues te voy a hacer el test de Corrado Malanga, a ver si por ahí tampoco nada salía, pero sentía como que, no sé, lo que pasa con la secta de Rael que tiene a todos allá viviendo y es una comunidad y todo y termina acostándose con todas las mujeres porque son parte de... Sí. Esto se ha visto mucho tanto en sectas de ufología como en sectas religiosas también y sectas de ocultismo. Entonces, yo sentí que había muchas personas como que se dejan ir como que él conoce la verdad, como que él sabe esto, como que él sí. Lo primero que me preguntaban es, ¿tú eres contactado? Y le digo, no. Y entonces, ¿por qué crees tú? No, yo me estoy basando en información, tengo la curiosidad, pero pues no te voy a mentir diciendo que yo soy contactado, porque también sabemos que el síndrome del contactado de repente se presenta tal persona y da el mismo mensaje de siempre sobre pues somos hermanos, hay que cuidar la tierra, hay que esto, lo otro. En este caso, Rolando y otras personas que están presentando, oye, pues me están diciendo que esta máquina que trabaja con energías, con magnetismo, es para la salud y ya son como, digamos, pruebas un poquito más contundentes, decir, oye, pues me lo pasó, o no extraterrestres, o no eso, sino una inteligencia superior que me está dando. Y Es que muchas mira, personas perdón, tienden a dejarse llevar por alguien es que de esos. la mayoría de los contactados dan, cuando dan mensajes, prácticamente son cuatro, ¿verdad? Uno es, eh, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Como dijo Jesucristo. La otra es, eh, están descuidando la Tierra y este planeta se va a acabar. O sea, es un mensaje ecológico, ¿verdad? Este otro es un mensaje apocalíptico. ¿Saben qué? Se va a acabar la Tierra. Por esto, por el aire, por la contaminación del agua, por guau, guau. O va a haber una guerra nuclear, etcétera. Y generalmente es así, ¿me entiendes? Y también puede haber un mensaje tecnológico, como le pasó a Rolando, ¿verdad? De que eh, yo te guío, yo te digo, pero tú diseña esto, trata de hacerlo. Cuando te atores me avisas, ¿verdad?
Entonces, generalmente de ahí no salen, ¿verdad? La mayoría de los mensajes. Eh, y yo quiero que sepas que estuve en un congreso de contactados en la Ciudad de México, no porque yo fuera contactado, sino porque me interesó ir a ver cómo se comportaban. Y había como 10 contactados, cada uno dio su conferencia. Entonces yo aparte en esa época yo escribía para una revista de ovnis. Entonces los entrevistaba a cada uno de ellos. Y, y resultó que la- en lugar de ponerse de acuerdo, estaban divididos. Haz de cuenta, mira, él sí contacta, pero quién sabe con quién. Haz de cuenta, los míos son los buenos y los de estos son los malos. Y aquel no, aquel es falso, no contacta con nadie, ¿verdad? Son mentiras lo que dice, cosas así. Y y entonces te das cuenta que no están unidos, ¿sí? En lugar de que, a ti te pasó lo mismo que a mí, pues digo, no es algo muy normal, entonces por lo tanto, pues vamos a ser una comunidad de contactados, por Sí, decirlo. vamos a compartir experiencias, Sí. vamos. Sí, sí, pues. Y al revés, o sea, no es todo lo contrario. Igual pasa con muchos grupos del fenómeno ovni, que estudian el fenómeno ovni. Hay unos que no pueden ver a otros, ¿sí? Hay, mira, yo te digo por experiencia, porque hace años se me ocurrió una idea y la llevé a cabo. La idea era juntar a la mayoría de los grupos que existen en México y hacer confederación, una federación de investigadores mexicanos. De hecho, le llamamos OMIFO, Organización Mexicana de Investigadores del Fenómeno OVNI. No te imaginas lo que batallé para convencer gente. El plan era este. La mayoría de los grupos tienen un problema, por no decir que todos, el dinero. El dinero, no hay fondos suficientes para comprar equipo, comprar buenas cámaras, etcétera, etcétera. Gastos de gasolina, en fin. Entonces, el proyecto que yo les ofrecía es, vamos a ayudarnos todos con todos. O sea, todos vamos a venir a tu ciudad con tu gente y vamos a dar una conferencia que tú la vas a organizar y todo lo que se junte de dinero es para ti, para tu grupo. Y al principio algunos tenían miedo de que, sí, pero y luego tú nos vas a mandar a todos. No, no. Eh, Haz de cuenta, tiene que haber un presidente de la confederación, pero también un comité, pero no es por ahí. O sea, el que sea líder de ese grupo va a seguir siéndolo, no hay ningún problema. Y ahora, cuando te llamemos, que tú vengas a apoyar a este otro grupo para hacer una conferencia y que ustedes también van a exponer. Y entonces, no, pero es que esos cuates me caen mal y que me hicieron esto y que el otro. Entonces, tenías que juntar a los dos líderes de cada grupo y tratar de convencerlos de que se dieran la mano y se perdonaran las ofensas y todo. Pero lo logramos. Fue mucho esfuerzo. Total, el lugar donde nos juntábamos era Chihuahua. Eran 2 veces al año, a veces 3. Y íbamos de todos lados y allí hacíamos, por ejemplo, una cosa que queríamos corregir entre todas, el problema del dinero en los grupos. Y sí lo hicimos en varios lugares y funcionó. El otro era, a cualquier grupo que le preguntaras,
enséñame tu manual de investigación. ¿Cómo sigues un protocolo? Método científico y así como tiene que ser una... Nadie tenía un protocolo. Sí, o sea, y generalmente nadie lo tiene. Cada quien investiga como puede y lo que se le ocurre y lo que tú quieras. Pero no había un protocolo. Entonces, la idea era que si tú tienes un caso que ya investigaste tú, pero yo voy y lo investigo, debemos llegar a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el mismo protocolo. Pero si tú lo hiciste sin protocolo y yo también sin protocolo, pues cada quien va a sacar diferentes situaciones. A tal grado que estábamos hablando con la MUFON de Estados Unidos, Ah, MUFON. MUFON, para que ellos nos ayudaran con equipo y todo. Y todo iba por muy buen camino. De hecho, me invitaron allá a dar una conferencia en un congreso allá en San José, California. Y hice buenas migas. Y todo iba muy bien. Allá lo de San José se echó a perder porque en eso el que estaba como presidente de la MUFON en California, me dijo, ya cuando se acabó el congreso y todo, casi todos los congresistas estábamos en el mismo hotel, ¿verdad? Entonces, se acabó el congreso, había durado varios días, 3 o 4 días, y entonces nos habla este cuate. Yo voy también y le digo, sí, ¿qué pasó? Y él hablaba español, porque no me acuerdo si era puertorriqueño o algo así. Entonces me dice, oye, queremos saber si nos acompañan a México. Dice, porque vamos a hacer unas investigaciones. Y va a ir fulano de tal. Vamos a ir con fulano de tal. Y ese fulano de tal, pues yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces le dije, no, yo no voy. ¿Por qué? Porque ya conozco fulano de tal y no es trigo limpio. No, pero no digas eso y que no sé qué. Entonces, al segundo de él, que hablaba español también y era muy buena onda, yo le dije, de mí te vas a acordar. Le dije, para que le digas luego a este, que acaban de echar una alacrán a la bolsa y les va a picar. Y así fue. Entonces, había un personaje en México, ellos llegan a México, y había un personaje que hacía algunos trucos con las cosas que fotografiaba, como hacer pompas de jabón, luego fotografiarlos y decir que eran orbs. Y entonces, estos de MUFON compraron globos de gas, unos blancos y otros negros. Y porque MUFON es muy serio en la Sí. investigación. Y lo soltaron de tal, haz de cuenta, fueron con este cuate y ahí había unos de MUFON y fueron con este cuate. Y otro de MUFON soltó los globos a una distancia de 1 cuadra, 2 cuadras. Entonces, no, estaba diciendo este cuate, es que yo aquí me paro y se paran ellos, aquí vienen a verme. Y en eso aparecen los globos. Los globos. Y entonces dijo, ahí está, sí, les estoy diciendo. Y entonces, obviamente había una grabación donde aquel estaba soltando los globos, ¿verdad? También. Digo, sin mencionar nombres, pero es alguien muy, muy famoso en el... Sí, 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 sí. sí, sí, me Entonces, imagino. no, pero la persona que hizo eso no No, era no, no. esa. La persona que cayó en la trampa. Sí, entonces esa otra persona lo apoyó porque haz de cuenta, pues le daba material y material y material, pero eran cosas, la mayoría eran falsas, no voy a decir que todas, pero la mayoría. Entonces, pues así estuvo. Y se hizo un escándalo
que a tal grado que demandaron a la MUFON, ¿sí? Demandaron A la MUFON. Y la MUFON, para arreglar las cosas, al presidente, ese que me había invitado a ir y que yo no quise ir, lo quitaron del cargo y pusieron a otro. Lo quitaron del cargo y luego ese que subieron, que era el que yo le había dicho lo del alacrán, me dijo, ¿cuánta razón tenías? Dijo, este cuate no supo manejar bien las cosas y lo cambiaron, haz de cuenta, ya no eres presidente, sigues en la MUFON si quieres, pero ya no eres. Entonces, fue algo muy penoso, vergonzoso y lo que tú quieras, Sí, por supuesto. pero sí. Entonces, te digo, pues hay de todo, ¿verdad? En realidad, es como muchas jóvenes que tienen su propio canal y hablan de los temas. Yo a veces veo uno, veo otro, en fin. Yo pienso que la mayoría, de una o de otra manera, están poniendo su granito de arena dentro de temas sobrenatural, temas de ovnis, etcétera. Hay algunos que exageran un poco o mucho, diciendo cosas que no son, o sea, que no son así. Eso implica que ni siquiera has ido a ver el lugar, ¿verdad? Para que puedas decir que no sucede esto, que sucede esto, ¿verdad? Pero bueno, son menos. Son más la gente que está haciendo las cosas como puede o como Dios le da a entender, pero sea como sea, están aportando algo a la temática. Sí, ya es más común, yo creo, pues a mí me tocó en la adolescencia decir, oye, pues es que yo creo en la vida extraterrestre y pues es un loquito. Eh, O, o ve muchas películas. Aclaro, a mí me llamó la atención el fenómeno por la ciencia ficción primero y por las películas. Soy una persona que nació en los ochentas, que vivió su niñez y la adolescencia y la juventud en los noventas, y en los noventas agarró un auge el fenómeno más que todo en Estados Unidos. Nos presentaban series como Los Expedientes Secretos X, Invasión, que no sé si era antes de los noventas, pero la volvieron a retransmitir o la hicieron en los noventas. Estaba el foro de Nino Canún, que no, sí, invitaba, que en paz descanse, que sí. invitaba a expertos, investigadores y a escépticos también. En los noventas se veía en las noticias gente, personas alrededor de la Casa Blanca o del Capitolio que estaban con las pancartas de que díganos la verdad y eso y todo. O sea, los noventas para el tema extraterrestre, ovni, tuvo un auge pero tremendo. Y en los 2000 ya con la tecnología, con el internet, con esto, con que compartían libros, videos, fotografías, como que está creciendo un poquito más y ya es más aceptado. Sí, sí, y sobre todo, eh, a pesar de que te digo, yo tengo muchos años en esto, no dejo de aprender porque como muchas cosas están pasando ahorita, la aparición de diferentes formas de ovnis, hablando de las naves, pues la verdad hay unos que nunca había visto, ¿eh? Eh, y el número de apariciones que hay en todo el mundo y a veces el número de objetos que aparecen volando, a veces unas 10, 15 naves, ¿verdad? La cercanía, o sea, como que están más abiertos, más descarados. Y yo te voy a decir también, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y los extraterrestres están aquí en la Tierra? Pues bueno, claro que sí. O sea, no es de que vinieron desde el planeta X acá,
llegaron y se exhibieron en Monterrey y ahora ya se revolvieron para su casa. No, no es así. O sea, ellos tienen bases. Algunas están abajo del mar, la mayoría. Es lo que es la noticia más sonada Sí, en Tampico, que es lo que tenemos nosotros más cerquita, sí, y que sí, desvían también fenómenos ahí frente a naturales. California, eh, casi en la frontera de San Diego, por ahí es un lugar de avistamiento de ovnis tremendo y ya se descubrió. Hay fotografías de una base, la entrada de una base bajo el mar. Y, y aparte de eso, posiblemente dentro de cuevas o túneles, inclusive dentro de volcanes. A mí me han, Aunque con- parezca increíble, ¿eh? a mí me han contado mucho, pero en el Cerro de las Mitras. Sí. Seres, naves. Yo tuve, usted y yo lo vi en el Centro Cultural BAM. Ah, sí. Y yo estuve trabajando un tiempo en el barrio antiguo con un amigo que tenía un restaurante ahí. Este, estuve una temporadita por ahí hace pues ya unos cuantos años. Y de repente dije, ¿saben qué? Pues ya no quiero de la comida que preparamos nosotros, ya estoy hasta acá. Me voy a salir a ver si eran como las 5 o 6 de la tarde. Y ahí por Diego de Montemayor estaba un chavo con un puestecito y le pregunté, ¿qué tienes ahorita, compadre? Hamburguesas. Ah, bueno, me echas una así, nada más me voy a tardar unos 20 30 minutos porque voy comenzando, nada, sí, no te preocupes, o sea, tengo como unas 2 horas libres. Ah, bueno, y pues empezamos, se dio la plática y él me dijo, no, yo trabajo en el Centro Cultural va. Ahí dice, es un centro donde hasta si te quieres casar, tú mandas un oficio y te lo prestan. Si quieres hacer una conferencia, Ujú. y él me comentó, yo sin preguntarle nada, y yo no voy por la calle, yo creo en los extraterrestres, ni nada, diciendo. Entonces, él me dijo, ahí hay conferencias de ovnis, de extraterrestres. Y le dije, sí, ahí vi a don Jerónimo Flores y a Ernesto Vega, 2 conferencias aparte. Y sí he ido. Hasta también hubo una sobre el cómic de este Batman y lo que representa y todo. Sí. Cosas muy interesantes. Sí, sí, ese lugar estuvimos ahí dando pláticas como 3 meses. 3 meses eran, creo, los jueves Los y, jueves, creo. y a veces se nos juntaba tanta gente, porque era gratuita la entrada, tanta gente que tenían que cerrar las puertas y se quedaba gente afuera. Ya no había sillas ni dónde sentarse. Y a veces iba menos gente, ¿verdad? No, pero hubo veces que era algo tremendo. Y, y también ahí lo más interesante, vamos, mi ganancia, porque ahí no te pagan, ¿verdad? Mi ganancia era los casos de la gente Que las compartían con experiencias usted. que compartían, ¿verdad? Es que a mí me pasó esto, que yo vi aquello, es que yo... Y ya en base tú vas seleccionando algo que te puede interesar más porque está más sorprendente o fue más impactante. Y de hecho, eh, una vez, ya uno de tantos días, pues en 3 meses, imagínate, hubo un día que yo traía calentura, me sentía muy mal con el cuerpo cortado, así como una gripe, haz de cuenta, pero me sentía mal. Sin embargo, fui a dar la plática, a pesar de que no me sentía muy bien. Y lo que me llamaba la atención era cómo gente que yo conocía, que andan en este medio, pero en diferentes cosas, de repente salían como
de la nada, sí, y me pedían que de favor los dejara subir al foro porque tenían que dar un mensaje. Y el mensaje era como de salud, de que yo, usando símbolos, puedo curar de lo que tú tengas. Y yo, no, espérame, no es por ahí, le digo, yo no juego con cosas de la salud. Le digo, a lo mejor funciona lo que tú dices, a lo mejor no, pero no es el lugar ni el momento. Ni yo te voy a dejar que te subas. Y por responsabilidad más que todo. Sí, pero fíjate cómo me decían, es que me dijeron los extraterrestres que viniera. Pues diles que no. Sí, muchas veces te digo, eh, hay gente que dice cosas porque la leyó en algún lado, también, y fíjate, les voy a contar una historia. Una vez íbamos a un lugar, varias gentes, íbamos a un lugar en carros y nos perdimos, agarramos una carretera que no era, y de repente, ¿dónde andamos? Pues quién sabe, ¿verdad? Entonces había una gasolinera y nos paramos. Le echamos gasolina, oye, ¿qué está cerca de aquí o qué onda? Porque andamos perdidos. Dijo, el Espinazo, ahí está, luego, el Espinazo. Pues ya que estamos aquí, vamos al Espinazo. Y fuimos al Espinazo, y la cuna del niño Fidencio, ¿verdad? Y llegamos al lugar. Y entonces, pues yo fui, tomé fotos, traía una cámara y tomé fotos de aquí y de allá. Y había dos mujeres y un hombre ahí que eran los que estaban encargados, no había nadie más, no había mucha gente. Entonces, el, el, las mujeres querían vendernos una canasta que tenía ciertas cosas, era una rifa. No, le digo, pues va a jugar con la lotería y quién sé qué día, pues tú crees que va a venir hasta acá a recoger el premio. Pues no, no. Inclusive me pidieron un rollo oye, regálame un rollo. No, le digo, yo lo necesito. ¿Cómo te voy a regalar un rollo? De cámara. De cámara. Ni siquiera traían cámara ellos. Yo, oye, dame 50 pesos y en base a qué o qué, porque, ¿verdad? No, vámonos. Y entonces ellas como que le dijeron al señor, ¿verdad? Que yo no quería doblar las manos con nada. Y todos los demás que íbamos en el grupo, todos empezaron a ir con el señor y él les daba una limpia. Yo le llamo limpia de bolsillo, pero estaba limpiando el señor. Y haz de cuenta, de repente me dice una compañera, ¿y tú, Jerónimo, no te vas a dar una limpia? No, yo no. Y entonces, no, ándale. No, le digo, no me interesa. No, ándale, y que no sé qué. Es más, yo lo pago y que no sé qué. No, si no es por el dinero, le digo, pero no me interesa. Y al señor, pues nomás viendo, ¿verdad? No, sí, ándale, me agarraron y órale, me aventaron ahí con el señor. Y entonces se pone así frente a mí, me agarra y me empieza a decir cosas. O empieza a decir, te crees muy fregón, pero se te ven los calzones. Algo así, ¿verdad? Y entonces yo le digo, es que tú no sabes quién soy yo. Me mandó Fidencio. Y se quedó así. ¿Cómo? Me mandó Fidencio. Que lo que tú estás haciendo está mal. Se está revolcando ahí en la tumba. Porque estás haciendo un fraude. Fidencio sí lo podía hacer, pero tú no. Eso me dijo él. Yo soy un mensajero, nada más. Por eso no me quería limpiar contigo nada. Porque tú no sirves. Oye, se quedó tan apantallado y tan sorprendido que se puso pálido. Y ya. ¿No te cuenta? Yo me di de media vuelta y me fui. Y entonces nos subimos a los carros y yo no me aguantaba la risa. La verdad, yo no me aguantaba la risa. Y así me ha pasado en otra ocasión.
fui con una persona que tiene un centro holístico. Y fui porque ella lee las cartas, pero no eran para mí. Fui acompañando a un amigo que tenía poquito que lo habían corrido del trabajo y alguien le recomendó que fuera ahí. Entonces, pues yo fui, pero la persona es una doctora, quiero que sepa. Es doctora estudiada, tiene su Médica. diploma, todo, sí, pero usa también medicina holística. Y aparte, pues lee las cartas. Entonces, yo me quedé abajo y mi compañero subió, mi amigo subió y se metió allá a que le leyeran las cartas. Y ahí donde estaba yo, estaba un tipo todo vestido de blanco, así, yo se cuenta, con una bata blanca. Y había 3 chicas muy jóvenes. Y entonces yo veo que una de las chicas le pregunta, pero te digo, estaba solo todo, nada más estaban ellos y yo. Le dice la chica, y entonces, ¿cuándo se me va a quitar la mala suerte? Y el tipo dice, pues imagínate, Urano tarda, no me acuerdo qué tiempo dijo, pero algo así como 54 años en dar la vuelta, la órbita. Entonces la chica sí, ¿verdad? De que pues 54 años o 45, no me acuerdo, pues bien triste, ¿verdad? Y las 2 amigas la llevaban casi a rastras, ¿verdad? Y yo dije, no, este peladito. Pero él estaba allá y yo acá. Entonces, como no había nadie más, se me deja venir. Y me dice, ¿y tú a qué vienes? Le digo, no, yo vine acompañando a un amigo nada más. Yo no voy a consultar. Y me dice, y en el piso había un círculo, así, estaba marcado un círculo, y creo que tenía una estrella, una onda así. Entonces me dice, ¿sabe lo que es eso? Le digo, sí. Hace poquito rentaron esta casa, ¿verdad? Y tú hiciste una especie de ritual de purificación, le echaste alcohol o gasolina, le prendiste, pero le diste la forma de una estrella y un círculo. ¿Estoy bien o estoy mal? No, sí, así fue, yo lo hice. Y tenían unas cortinas que tenían unas cosas así. Entonces me dice, ¿y sabe lo que está en las cortinas? Le digo, pues creo que son runas y son vikingas. Y entonces me dice, no, pero ¿qué puedes decir de mí? Él no sabía lo que yo sabía, porque me lo habían dicho un amigo una semana antes. O sea, yo iba en un camión al periódico que estaba yo escribiendo, que era El Sol, y luego estuve en el metro, y de repente se sube un conocido mío y me dice, oye, tengo 3 casos muy buenos. Hay un cuate que fabrica ovnis chiquitos, así con chatarra. A ver, pásame el teléfono de dirección. Hay un cuate que los horóscopos y que no sé qué, y me cuenta toda la vida de ese cuate, ¿verdad? Digo, no, ese no me interesa. Y el otro caso también, no me acuerdo qué era, pero me interesó. Y entonces, por los datos que él me había dado, ubiqué que era el lugar. Entonces me dice, pero dime algo de mí. Le digo, sí, mira, lo que puedo ver. Lo que puedo ver es que tú naciste aquí en Monterrey y tuviste problemas y luego te fuiste a otra ciudad que se llama Matlán de Quetzalcóatl. ¿Está bien? ¿Estoy mal? No, sí. Y sabes qué, ahí en Amatlán de Quetzalcóatl tú le vendías horóscopos a los extranjeros, a los turistas, y les cobrabas bien cobrado, pero tuviste un problema. Algunos se quejaron y luego fue la policía, en fin, y te pelaste para que no te arrestaran. Te viniste acá y te asociaste con la dama que está ahí arriba. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? No, sí estás bien. Y así le empecé a decir cosas que me habían dicho, ¿verdad? Yo sabía porque me lo habían contado y yo lo ubiqué. Entonces me dice,
Y en eso baja mi amigo y me dice, oye, fulanita quiere hablar contigo. Digo, conmigo, ¿sí? Digo, bueno, con permiso. Y él se queda y yo subo. Y entonces llego allá y me dice, te voy a leer las cartas. Y entonces le digo, no, yo no vine a eso, yo no me venía acompañando. No, pues no te voy a cobrar. Y no sé por qué me entró así de Hermes, me agarró una onda y le dije, no, yo te lo voy a leer a ti. Y empecé, pero yo no sé interpretar las cartas, pero yo le empecé a decir, ese cuate que está ahí abajo se asoció contigo y van a la mitad de las ganancias, ¿verdad? Sí. Y según lo que veo aquí, que no estaba viendo nada más que la baraja, según lo que veo aquí, tú estás ganando más que él. Él casi no vende nada. Entonces, él quiere que tú le repartas de tu ganancia. ¿Sí o no? Sí. Y traes un conflicto con él por eso. Sí. Bueno, ¿sabes qué va a pasar? Tú te vas a quedar con este lugar sola y este se va a ir. Tú lo vas a echar fuera. Y si sucede así, te voy a dejar mi teléfono, me hablas. Y me fui. Y entonces cuando salgo, cuando voy saliendo, le digo a mi amigo, vámonos ya. Y entonces me dice, el de blanco me dice, oiga maestro, ¿cuándo nos volvemos a ver? Y le dije, con una condición, que sea en astral. En físico no. Si estás capacitado para salirte en astral, sí, si no, no. Entonces nos subimos al carro y yo no me aguantaba la risa. Entonces me tuve que sumir así, más abajo de la ventanilla para que no me viera porque él estaba así diciendo adiós. Y total, nos fuimos. Y entonces le digo, le dije yo a mi compañero, no hombre, es que pasó esto y esto. Dice, no, es que él, cuando tú te fuiste, me preguntó quién es él. Y yo le dije, pues, como mi maestro. Sí. Dice, porque pues, tú me has enseñado lo que sé de ovnis, ¿no? Entonces, pero él le dijo nomás mi maestro y él dijo, Es ok. el maestro espiritual. Sí, no, hombre, pero son De- cosas que de veras, y así sucedió. O sea, de que se fue ese cuate y ella se quedó con todo, después me habló. ¿Usted cree en la astrología, en el ocultismo, en esas ramas? Hay ciertas cosas de la astrología que sí veo de repente, por ejemplo, en mi horóscopo, y hay cosas que sí. O sea, Sí, por decir, hay lugares como India, que hay ciertas tradiciones que cuando nace un niño le dan su carta natal, sí. que está mal dicho, carta astral es carta natal. No sé. Este dice, bueno, naciste, los astros estaban así, los cuerpos esto, lo otro, más o menos estas son las características. Cosas así que a Chila Prabhupada le dijeron, este niño va a llevar la conciencia de Krishna a nivel mundial y pues fue lo que pasó. Sí, de hecho, lo que más vamos, he visto que es cierto dentro de los horóscopos, por ejemplo, los que somos del 20 de febrero, como es mi caso, en algunos horóscopos aparezco en Acuario, en otros aparezco en Piscis, porque tenemos algo de Acuario y algo de Piscis, o más de Fíjese, no Piscis. sabía Sí, que o en esa sea, fecha. ¿te acuerdas de unos cerillos que llamaban talismán? Ah, los Que cerillos traían, y talismán, bueno, ahí claro que traían venía, todos y a veces yo los veía, horóscopos. pero no todo febrero, sino nada más de cierta fecha en adelante, era la que estaba, que a veces estaba en Acuario y a veces estaba en Piscis. Pero si tú ves lo que dicen los horóscopos de Piscis y de Acuario, pues va con mi personalidad. O sea, yo soy, como te dijera, me gusta preguntarme por qué, quién, cómo, cuándo y por qué. O sea,
no nomás creer de lo que está escrito o de lo que dicen los medios o lo que me enseñaron en la escuela, ¿sí? Sino yo mismo vivirlo para saber si es verdad o no es verdad. Entonces, eso viene como parte de la personalidad de un Piscis y todo eso, ¿no? Y, y también tiene su lado negativo. Por ejemplo, Piscis es muy hablantino, como en este momento está variable, pero al mismo tiempo, eso mismo puede, del lado negativo, puede ofender a alguien y los peces lo sacan El pez por su boca muere. exactamente. Entonces yo tengo que cuidar mucho lo que digo, ¿verdad? La otra cosa que también te quería comentar, es una pregunta que se hace todo el mundo, es, ¿los extraterrestres están aquí? Bueno, ya hablamos de las cuevas, de las bases submarinas, los volcanes, pero no quiere decir que todos viven exactamente en esos tres lugares. Hay algunos que pueden estar revueltos en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el caso de los nórdicos, mandan a los más bajitos, porque son muy altos. Entonces mandan a los más bajitos, que siguen siendo altos, pero no sorprendentemente altos, y pasan como suizos, suecos, holandeses, que andan haciendo un experimento en un río, analizando el agua, cosas así, pero en realidad andan haciendo otras cosas. ¿Y cómo qué cosas estarán haciendo? Posiblemente están viendo, me imagino yo, no te puedo decir con seguridad porque pues nunca he platicado con ellos porque me digan, oye, ¿qué andan haciendo, verdad? Pero creo que todo lo que es el agua y eso les gusta. Eh, El porque, agua, pues, esa sustancia importantísima y claro, que sí, o sea, si tú ves hay muchos avistamientos cerca del agua, presas, ríos, mares, lagos. Este, Se han dado casos de ovnis que roban agua. sí. Y por decir otro elemento muy importante que viene de la teoría de los antiguos astronautas, el oro. El oro. Que había oro, minerales. El oro no tanto porque lo usen como lo usamos nosotros en joyería y como un artículo muy caro, sino porque yo creo que lo tienen por que las, ver con pro- la tecnología. por las propiedades que Sí. tiene. Y por otro lado, eh, nomás se las voy a dejar así, no les voy a explicar por qué, porque es algo bastante complejo y hasta peligroso. Eh, Hay otros que andan aquí, y se los digo con toda seriedad. Pueden creerlo, pueden no creerlo, pero yo sé, porque yo lo vi. Están algunos dentro de cuerpos humanos. Dentro de cuerpos humanos. Y, y te, Eso, y te voy a decir nada más que ellos no se meten en tu cuerpo, en mi cuerpo, no. Se meten en gente que está en hospitales, que están muy graves, ya a punto de morir. vulnerables. Por ahí se meten y se roban su identidad. También dicen que posiblemente cuando hay personas que quieren practicar ocultismo, brujería, cosas así, que muchas veces es como, digamos, para la rama ocultista son los demonios, entidades de bajo astral, y para la ufología pues son los extraterrestres o seres de otras dimensiones. Pequeño paréntesis, que también la temperatura está como que descendiendo un poquito. Sí, Nos agarró un frío un poquito
canijo aquí en la ciudad de Monterrey y todo el área metropolitana y creo que en todo el estado y buena parte de lo que es el norte. Entonces, en lo que nos quedábamos, Jerónimo le comentaba que estaba, perdón, pers- muchas personas que se meten a la práctica del ocultismo y de esto sin ser expertos, sin tener una guía espiritual, muchas veces dan pie a que entidades se metan ahí. Sí. Y muchas veces, por lo que comentaba, para los ocultistas, pues son demonios, entes y todo. Y para los que siguen la ufología son extraterrestres, En algunos grises. casos, sí. Entonces, va por ahí. En lo personal, antes de darles una connotación, un nombre o una categoría, en vez de decir entidades, demonios, extraterrestres, Es que puede yo haber de los digo, dos, ¿me entiendes? O sea, para mí son seres interdimensionales, sí, porque no les puedo, este, no tengo yo no puedo dar la comprobación, no puedo comprobar de que exactamente es un demonio, es un extraterrestre, es eso, simplemente seres interdimensionales y hasta ahí me topo yo en lo personal. sí, yo creo que hay casos donde se mete una entidad X a un cuerpo que entra en otra rama, como también lo que te estoy diciendo, lo que les dije a todos ahorita. Este, y yo te digo porque no puedo o no quiero hablar mucho de eso porque es algo muy sensible, ¿me entiendes? Hay ciertas fuerzas que quieren ocultar todo y, y te pones en peligro, no solo tú, sino tu familia. Pero les puedo decir que de que hay, así como les acabo de decir, hay. Ahora, ¿cómo los identificas? No hay manera en el caso de esto de que digas, fulanito o algo, salvo que tengan un fallo, alguna cosa que veas los ojos de otro color o de otra forma. Fuera de ahí, es igual que cualquier humano, ¿verdad? Y generalmente, como tienen muy desarrollada la mente y la telepatía y todo eso, pueden hacer cosas, pueden hacer cosas y agarran un camuflaje perfecto formando. Imagínate, ¿qué te dijera? En X religión, alguien que funda una fundación de X religión, va la gente, algunos van enfermos y suceden milagros de sanación. Ah, sí. ¿Ya me entendiste? Bueno, y obviamente para el creyente, en este caso específico, pues pensó que era Dios, pero a lo mejor fue esa persona que le impuso las manos, que hizo esto, que hizo lo otro, que no es de aquí, ¿me entiendes? Que no es de aquí y tiene un camuflaje perfecto. El problema no es solo eso, es desde cuándo están haciendo eso. Si pensamos en 10 años atrás o 20 años atrás, imagínense la cantidad de, de ese tipo de personas especiales, vamos a llamarles, que están regadas por ahí. O sea, es algo, realmente yo le llamo la invasión silenciosa, Invasión silenciosa. porque nadie sabe
que están ahí. No, todos están esperando que van a bajar las naves y va a haber guerras de rayos. No, 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 por ahí no va la cosa. Al igual le propongo otra vez que nos pueda acompañar si abordamos este caso un poquito más profundamente. Está bien, está O bien. sea, esto de la invasión silenciosa, casos, cosas que han pasado por las cuales podemos definir o pues indagar por ahí que posiblemente pues si son casos legítimos o verdaderos sobre esta. Ahora, yo siempre le digo a la gente en las pláticas y todo, le digo, no me creas, investígalo. Tú mismo de lo que yo he hablado, de esto, trata de investigarlo, porque cuando investigas, llegas a la verdad. No es lo mismo decir yo creo a decir yo sé. Hay una gran diferencia. Claro, Porque si tú dices yo creo y otro dice yo no creo, están al mismo nivel. Todo es subjetivo. No es objetivo, es subjetivo. En cambio, si dices yo sé que existen o yo sé que no existen, para poder llegar a decir cualquiera de esas dos, es que ya tuviste un trecho que caminaste, investigaste y llegaste a una conclusión. o como decía Carl Sagan, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Sí, exacto. Y obviamente muchas personas, aunque vean fotografías de ovnis y videos y esto y lo otro, todavía no creen. Quieren que les traigan un extraterrestre amarrado. Y mira, aquí está, Mírate. agárralo, ¿verdad? Pues no, eso Y no va a pasar. sí, es que existe el escepticismo, que ser escéptico no es algo malo, porque cuando tú eres escéptico es cuando tú hacia un caso, un documento, algo que tú quieras investigar, es bueno ir escépticamente acercándote para que vayas desglosando o para que vayas estudiando y no te Ujú, vayas de sopetón a la primera, ah, no, sí lo creo, no, vamos a ver esto, qué características claro. tiene, vamos a compararlo, vamos a llevar el método científico para poder comprobar si es real o no. Y están los otros Ujú. negacionistas. Oye, ¿crees en la posibilidad que haya vida más allá de la Tierra? No. ¿Por qué no? Pues porque no creo. Ah, bueno. Entonces, o sea, hay hay una parte de la filosofía muy, no recuerdo quién exactamente, pero lo vi ahí con un profesor muy bueno, que no recuerdo cuál es el nombre, pero dice, pues es que tú no puedes comprobar que no existe. O Sí, sea, puedes sí, comprobar, eso sí pasó. Ah, bueno, eso sí es comprobado. Oye, yo creo en los fantasmas. No, fíjate que eso no existe. Bueno, compruébame lo que no existe. No, pues es que no he visto ninguno. No, que tú no hayas visto no quiere decir que no existe. Ah, no, son claro, cosas. sí. Mira, yo generalmente parto de un puede ser, ¿sí? Si alguien me dice, yo puedo volar, puedo levitar, digo, ok, pruébalo. Y si lo veo que se levanta y vuela, vea, pues digo, acá, hijo, aquí hay algo interesante que ver si no trae algún equipo especial, etcétera, ya. Pero no, no lo niego así totalmente que no es posible, porque en tiempos pasados negué algunas cosas que se me hacían imposibles de que sucedieran y sucedieron. A pesar de que me avisaron con tiempo y me dijeron, va a pasar esto, y yo me burlé. Inclusive, yo dije una frase así como, yo puedo creer en lo increíble, no en lo imposible, fue lo que dije. Porque era imposible que eso fuera a pasar. Y pasó. Y entonces me di cuenta que las cosas eran todavía más complejas de lo que yo creía. Por eso le digo que el fenómeno ovni es muy, muy complejo. Tiene muchas caras. Imagínense un dado de los antiguos romanos que tenían como 11 caras. Cada cara es mutilación de ganado, apagones, personas desaparecidas, otra cara.
es abducción, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Que suceden. Y, pero es muy interesante y es bueno saberlo, si tienes ese espíritu de investigar, de preguntar, pues métete de lleno, ¿verdad? Dedícale su tiempo en tus ratos libres. Yo parte de mi vida pues tuve que trabajar como todo el mundo, ¿verdad? Para poder Sí, claro. mantenerme a mí y a mi familia. Sí, pues en esta vida hasta respirar tiene un costo. Sí. Y por otro lado, en mis ratos libres, pues también, ¿verdad? Me dedicaba a investigar y todo eso, y se gasta dinero porque a veces traes una cámara y necesita pilas y gasolina, y luego quieres un aparato más sensible para esto, para grabar las voces, y que para allá y que para acá. Entonces, pero es algo muy interesante y muy apasionante. Entonces, cuando tú ya viste algo, ya lo viviste, eh, ya no importa que te digan, no, no, eso no es cierto, yo no te creo, pues no me creas, pero así es, o sea, algún día yo a veces digo algo que ahorita parece imposible, ¿verdad? Yo digo, en un futuro, en las universidades van a llevar libros de ovnis. ¿Por qué? Porque cuando ya suceda todo lo que va a suceder en un futuro, de que tal vez ya bajen masivamente, etcétera, y entonces van a decir, ah, si existen, no hay duda, aquí están. Y entonces van a decir, vamos a estudiar el tema ovni. ¿Y de dónde van a estudiar? De los libros de los investigadores de todo el mundo que han escrito, y van a ver y van a pensar las futuras generaciones, mira lo que pensaban estos hombres del 2025, ¿verdad? Va a ser una Del materia siglo XX, obligada. XXI. Yo creo que esta visita masiva o invasión masiva, en lo personal, para mí ya ocurrió, pero al principio de la humanidad. Yo creo mucho en la teoría De los antiguos de astronautas. los antiguos astronautas. No, pues es que te voy a decir, si ellos hubieran querido hacer algo, yo pienso, si no lo hicieron cuando el hombre estaba en un estado prehistórico y con lanzas y apenas conociendo el El fuego hombre y primitivo. matando mamuts, etcétera, pues ¿para qué se esperaban a que hubiera la tecnología que hay ahorita? Aunque a lo mejor no les podemos hacer nada, la verdad. Sí, yo sí creo en Sí. esa Ah, intervención para que el humano pudiera, sí, bueno, para que el homínido hubiera podido agarrar una herramienta, más que en lo que dicen en las tablillas sumerias, más sí. que todo de que pues esa intervención, esa modificación a la cadena de ADN, más que todo fue pues para ponerlos a chambear, porque decían, no, pues venimos desde por allá, ya tenemos rato, mira pues estos changuitos en dos patas, vamos a modificarlos a ver para ponerlos a trabajar, porque pues aquellos que si se puede comprobar sería la primer huelga de la historia. Sí, Y de hecho en las por, tablillas sumerias dice que hubo tantos reyes, ¿verdad? Y cada rey había uno que vivió 24,000 años. y ahorita que Sí, estamos hablando hay una teoría que dice de aquellos reyes que vienen de los primeros sumerios y los que se quedaron, que dijeron, no, pues ¿para qué me regreso si puedo ser rey aquí? sí. Y dicen que hay un linaje que todavía se preserva en estos y ahorita que mencionó a los que escogen, así de contactados y todos, como que siento que por ahí va el linaje, pero de aquellas primeras especies Claro que sí. no humanas que estuvieron aquí, que después se tuvieron que mezclar con el humano y por ahí va la cosa. Sí. Pues, ¿alguna pregunta más? Yo creo que sí me gustaría
Sí tengo preguntas, nada más. Solamente me gustaría que lo dejáramos para otro Ok, episodio sobre un tema en específico. ¿Qué le parece? está bien. Aquí quiero agradecer a nuestro público, a nuestros amigos. Y les pido por favor que compartan, que le den like. Le quiero agradecer también a nuestro patrocinador, Impresoras Monterrey. Y a todas las personas, a los invitados, a las personas también que han estado conmigo, que ya no pudieron seguir en este proyecto, a los que van a venir después, a todos les mando un abrazo y les doy mis agradecimientos de todo corazón. Por mi parte, pues decirles a todos, les agradezco que nos hayan visto y escuchado y también decirles, si a ustedes, a alguno de ustedes o varios, les ha pasado algo que tenga que ver con ovnis o con fantasmas y quieren compartirlo, estamos abiertos. Ok. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor platicar con usted. Usted sabe de en donde quiera que me lo topo, siempre se hace la Está- plática y Sí. nos extendimos. Esto fue Cabina Sobrenatural, un segmento de Cabina Project. Cabina Sobrenatural, en donde fantasmas, extraterrestres, duendes y otros fenómenos se hacen presentes por medio de relatos que compartimos con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la vista.